Amigos y amigas, como siempre es un verdadero honor acompañarles a través de este portal académico. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual, donde sin duda alguna se convierte en la plataforma pionera de compartir conocimientos, una plataforma que además permite que podamos interactuar con diferentes expertos y expertas profesionales a nivel internacional. Estamos muy contentos de continuar con esta jornada académica hoy en nuestra segunda noche, y es por ello que queremos agradecer muchísimo a Presidencia de esta institución y a la Sala Plena, que conforman también todos los magistrados y magistradas de la misma, por impulsar estos eventos académicos que permite, por supuesto, a la población a nivel nacional, Latinoamérica y mundial, pues poder compartir diferentes conocimientos y temáticas tan apasionantes. Hoy les queremos dar la más cordial bienvenida a este seminario internacional denominado Derecho al Medio Ambiente Sano y Derechos de la Naturaleza. Este evento académico es uno de los primeros que vienen siendo preparatorios rumbo al quinto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Así que todos ustedes están cordialmente bienvenidos, muy buenas noches, y de esta manera queremos arrancar este espacio ya con nuestros expositores que están listos para compartir junto a nosotros esta noche. Un abrazo especial a nuestros expositores que ya se encuentran en línea, conectados. Son para esta noche 7 expositores, sí señores, 7 expositores de 6 diferentes países, de Bolivia, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y el Ecuador. Así que tendremos ponencias muy interesantes y les pedimos por favor que se queden junto a nosotros. Y les recuerdo, atención a nuestros amigos que nos siguen del hermano país de Argentina, porque a continuación tendremos el grato placer de presentar al magíster Javier Alejandro Crea. Vamos a conocer la hoja de vida de nuestro expositor a continuación. Él es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, en la cual dirige el Instituto del Derecho Constitucional y Derechos Humanos, codirige el Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar, lidera a su vez el Departamento de Asuntos Jurídicos y es presidente del grupo CREA Legal. Es abogado egresado de la Universidad de Morón, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Así también es especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente por la Universidad de Buenos Aires, así como en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano. Es importante también destacar que en el año 2020 encabeza junto a la doctora María de los Ángeles Berritino un equipo de investigación jurídica relativa a derecho, logística antártico. Este trabajo, que incluyó la investigación de campo en el continente antártico, ha llevado a una publicación del primer tratado de derecho antártico en el mundo realizado en el idioma español. En virtud de sus investigaciones, ejerce la dirección de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental, que se dicta en la Universidad de Morón, Argentina, en convenio con el Comando Conjunto Antártico y AITCA. Para nosotros es un verdadero gusto poder saludar y recibir en esta plataforma académica a nuestro expositor que nos acompaña desde el país vecino de Argentina. Con nosotros está en línea el magíster Javier Alejandro Crea, quien en esta oportunidad abordará la temática fragilidades democráticas y autoritarismo ambiental. Escuchemos la ponencia del doctor Alejandro. Muy buenas noches. Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Más que agradecido, es un placer estar compartiendo este espacio. Quiero agradecerle profundamente a la Corte Constitucional, por supuesto, de Bolivia, a quien me ha transmitido la invitación de manera personal, a su presidente, el magíster Franco Zamora. Quiero sinceramente agradecerle, estar muy agradecido con él, con ustedes, por generar estos espacios tan importantes
tan importantes para la divulgación y por el fortalecimiento de los espacios democráticos. Quería hoy encarar esta charla, no quizás desde el espacio tan académico del que estamos acostumbrados a tratar, sino trayendo una cuestión constitucional que es la que venimos notando, sobre todo en estos últimos tiempos, en estos últimos días tan revolucionados en relación a lo que son las fragilidades democráticas y su impacto en las cuestiones ambientales. Es por eso que vuelvo a reiterar mi agradecimiento por permitirme estar en este espacio que considero que fortalece y que ayuda a afianzar esos valores democráticos y a trabajar en procura de ello. Si me permiten, vamos a compartir una presentación. En lo que voy a intentar hoy es que podamos charlar y que tratemos en estos 20 minutos que tenemos de llegar a alguna conclusión no tan académica, vuelvo a decirlo, sino relativa a una cuestión de valores y de cómo debemos enfrentar el futuro, cómo debemos trabajar para este fortalecimiento de las democracias, sobre todo latinoamericanas y en el mundo, por supuesto. Vamos a empezar y quiero tomar como punto de partida esto que varios de los que están hoy conectados, amigos, colegas, la doctora Berretino, Mario Peña Chacón, que hace un momento me escribió, saben que me gusta empezar con este punto. Lamento reiterarlo, pero creo que en este caso nos viene bien para llegar a una conclusión. El principio 1 de la Declaración de Río del año 92, que siempre nombramos los ambientalistas, dice: el ser humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y como consecuencia tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. A lo cual yo quiero hacerme una pregunta y quiero acá resaltar en este cuadrito, esto que pusimos sobre el antropocentrismo. Normalmente los ambientalistas decimos que el mundo se ha vuelto, que tiene tendencias ecocéntricas cuando hablamos de los derechos de la naturaleza actualmente. Sin embargo, a mí esta frase que tantas veces mencionamos me sigue haciendo un poco de ruido. Vamos más adelante en la conclusión a analizarlo. Pero quiero arrancar por este punto de partida en relación a las democracias y las fragilidades y el impacto que la fragilidad de determinadas democracias en el mundo tiene sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque esos estados más autoritarios, así como son autoritarios con respecto a muchas partes o muchas cuestiones dentro del manejo de esos estados, una de ellas, y muy importante, es el manejo de las cuestiones ambientales. Y eso repercute de manera absolutamente negativa en la protección ambiental, en los esfuerzos ambientales que realizan el resto de los estados sí democráticos. No voy a hacer una definición de derechos humanos ni de democracia, pero vamos a tomar algunos puntos. Vamos a tomar como punto de partida en relación a los derechos humanos lo que sucedió tras la Guerra Mundial. Las Naciones Unidas y aquellos estados democráticos, aquellos estados con ese tipo de valores, empezaron a afianzar el concepto de derechos humanos, empezaron a internacionalizarlo, por decirlo de alguna forma, y los estados fueron adquiriendo para sí distintas concepciones, políticas públicas que fueron garantizando esos derechos humanos. Los fueron llevando a sus constituciones, llevando a su normativa interna. Los ideales democráticos se fueron afianzando cada vez más, pero sobre todo debemos tomar como un punto de inflexión la caída del muro de Berlín, por supuesto, en el año 91. ¿Por qué traigo la caída del muro de Berlín en el año 89? ¿Por qué lo traigo a consideración? Porque desde ese momento lo que sucedió fue que muchos de aquellos estados que no eran específicamente democráticos, que se encontraban en transición, podríamos decir, fueron adaptándose al menos de manera solapada o de manera que así se viera hacia el resto, en estados un poco más democráticos. ¿Por qué? Por conveniencias, quizás por protección externa, quizás por financiamiento, pero fueron acercándose a esa comunidad internacional, a esas concepciones que el mundo en este momento empezaba a requerir y empezaba a exigirles. Sin embargo, nos encontramos con un siglo XXI que, más allá de unos primeros años relativamente tranquilos, fue modificando determinadas tendencias en aquellos estados que originalmente eran estados autoritarios. O sea, fueron convirtiéndose en democráticos porque convenía, porque servía, porque era lo que el orden mundial les reclamaba, pero poco a poco, de manera ahora sí, solapada primero y mucho más abierta después, fueron retomando esas intenciones, esos deseos o esas convicciones de ir acercándose
a estados totalitarios, a estados autoritarios, y con eso fueron perjudicando, por supuesto, la protección ambiental. Porque así como en esos como toman las decisiones para las otras cosas, como había dicho hace un momento, las toman en materia ambiental. ¿Cómo lo fueron haciendo? Poniendo en duda la eficacia de las democracias, comenzando a minar el camino de las democracias, a generar conflictos, a generar convicciones, a tratar de generar determinado tipo de valores. En relación a eso, entonces, es que vamos a tomar algunos puntos que nos evidencian estas especies de migraciones, esas especies de cambios de los estados democráticos a estados que se van convirtiendo en autoritarios. Y empezamos a notar puntos en común que tienen que ver con la persecución y el encarcelamiento de opositores, activistas, intelectuales, las denuncias de fraudes invisibles, ataques a tribunales electorales, cortes de justicia, ya que estamos en este caso, en esta invitación, falta de alternancia gubernamental, deterioro de instituciones democráticas y republicanas, persecuciones culturales, que fueron dando como consecuencia, entre todo esto, graves daños ambientales, por supuesto, sumado a la corrupción que por lo general a estos estados autoritarios, totalitarios, atraviesa todos los sectores de gobierno y se ve reflejado en todo este listado que estamos analizando. Ahora, vamos a una cuestión. Estos estados totalitarios no siempre, por eso hablábamos de esa migración, de ese paso de un tipo de estado a otro tipo de estado, no siempre fueron estados totalitarios, sino que en esa migración lo han hecho de qué maneras, mediante quizás ataques externos de estados autoritarios sobre estados no tan autoritarios o estados democráticos, ataques internos, que son los que estamos viendo últimamente y que tanto nos preocupan. Y vuelvo a resaltar, por eso espacios como este, fortalecedores de los sistemas democráticos, son relevantes. Ataques interiores que intentan minar la legitimación de las democracias, intentan poner en jaque esos valores democráticos, intentan poner en jaque el discurso democrático, utilizando habitualmente discursos económicos o ideológicos que perjudican y que crean esa crisis de valores de la que estamos hablando en relación a la democracia. Se genera un daño sobre la reputación de la democracia, se generan dudas sobre su eficacia. Vamos a avanzar. Ahora, si tomamos estos datos, vamos a poder ver que se dice estadísticamente que el mundo hoy tiene países no libres en un 38%, países híbridos que se debaten entre un lugar o el otro o que no llegan a ser del todo democráticos, el 42%. Y tan solo un 20% de los países del mundo gobernados o que funcionan dentro de democracias plenas. Los números parecen increíbles. Es más, hemos llegado a un punto en el que pensamos en esos países que tienen esas democracias plenas como utopías muy alejadas que en realidad no se relacionan con la realidad de nuestras regiones, quizás de nuestros países. También hemos notado que en estos últimos años se han triplicado el número de los estados que han descendido en sus cercanías a la democracia, por decirlo de alguna forma, y que se están acercando a los valores ya de países no libres. ¿Qué quiero decir? El triple de los países que se acercaron a valores democráticos, en realidad, el número triplica en los que se han acercado a los países no libres. Es absolutamente preocupante. ¿Qué notamos entonces? ¿Qué base debemos sentar cuando hablamos de democracias? ¿Por qué? Porque vemos la utilización de distintas cuestiones como elecciones o como determinadas palabras que se suelen utilizar en estados no democráticos para legitimar sus propios estados. Palabras que van como patria, democrático. La utilización de determinadas terminologías no significa que esos estados realmente reflejen esas formas de gobierno o esas formas de manejarlo. Lo que quería marcar entonces es que la democracia no se debe entender solo como el gobierno de las mayorías, sino como un gobierno basado en la voluntad y el consentimiento de los gobernados, que debe tener instituciones fuertes y que rinden cuentas, lo cual se suele utilizar, pero las cuentas no se deben rendir a la máxima autoridad del Estado, sino a los ciudadanos, a través de los distintos sistemas, los distintos órdenes de gobierno, organismos de gobierno, con adhesión al Estado de Derecho y los derechos humanos, con división de poderes, que garantice, por supuesto, la independencia judicial, elecciones periódicas, con alternancia en el poder, participación, por supuesto, ciudadana y la garantía para los opositores o quienes piensen diferente de poder participar en libertad y no con el miedo a la persecución. Y, por supuesto, fundamental, la libertad de expresión y la prensa independiente. Ahora, yo hace un momento les hablaba de esa migración
que había en los valores democráticos, en los estados democráticos, hacia estados autoritarios. Esa deriva autoritaria la vemos reflejada por lo general vemos esos síntomas en la aprobación de leyes que brindan supuestos marcos de legalidad, que garantizan, por ejemplo, reelecciones indefinidas, limitan las posibilidades opositoras, el manejo de los medios de comunicación, la justicia, los sistemas electorales, por lo general mediante esa aprobación de leyes que mencionamos anterior, limitan las protestas, las libertades de expresión, la pérdida de autonomías personales, pérdida de calidad de vida, las opciones políticas a sus ciudadanos. Eso mediante un desmoronamiento de organizaciones sociales y, por supuesto, políticas. Y finalmente quiero mencionar la criminalización. Normalmente se persigue a sus opositores y un punto que vamos a encontrar en la mayoría de los estados totalitarios son ejemplos como las leyes de agentes extranjeros, habitualmente utilizadas para perseguir asociaciones civiles extranjeras o aquellos, por ejemplo, medios de prensa extranjeros que pretenden o que tienen sostén extranjero, que pretenden mostrar realidades que quizás no van de acuerdo a los convencimientos de las autoridades. Ahora, vamos sí a lo que nos importa: autoritarismos, conflictos armados y ambiente. Todos los conflictos armados trajeron aparejados sufrimientos sobre la población, por supuesto consecuencias sobre la salud, sobre el ambiente, graves consecuencias sobre el ambiente. La población involucrada ha sufrido consecuencias físicas, psicológicas, se ha afectado negativamente la economía, el desarrollo de la sociedad, se han acarreado gravísimas consecuencias ambientales sobre espacios físicos en los que se desarrollaron. Y por supuesto, algo que no quiero dejar de mencionar, consecuencias psicológicas y consecuencias que trascienden a lo largo de los años. O sea, me ha tocado en uno de mis viajes estar presente, ahora lo vamos a analizar un poquito más adelante, tengo unos minutos más, en Chernobyl. Y hoy uno, cuando dialoga con las personas de ese lugar, se sigue encontrando con las consecuencias psicológicas que eso ha producido. Nos seguimos encontrando con, por ejemplo, chicas que tienen 40 años ahora, mujeres de 40 años, que nos dicen: no quise tener hijos porque tengo miedo a las consecuencias de aquella radiación. Esto que les estoy mostrando es la destrucción de la represa en la región de Jersón. Por ejemplo, es una catástrofe ambiental gravísima, producto de una guerra, producto de una invasión de un estado a su estado vecino que ha producido esto. Eso no solo, bueno, esto es patrimonio cultural, esto es patrimonio, es ciudades, es chicos, es gente grande, un zoológico entero que ha quedado bajo el agua con todos sus animales, por supuesto, zona agrícola absolutamente inundada, y así podríamos continuar. Quiero tomar, para no entrar en ese puntualmente, distintos ejemplos como para poder marcar lo que sucede en estas situaciones. Kosovo, Serbia, Montenegro en el año 99. Vertidos industriales, se requirieron urgentes medidas de descontaminación en zonas de Paneco, Novi Sad, instalaciones industriales. El río Danubio, que hubo que limpiarlo, con afectaciones gravísimas. Este dato es uno al que quería llegar. Durante los primeros días de octubre y finales de diciembre del 91, tropas yugoslavas destruyeron la ciudad vieja de Dubrovnik, la perla del Adriático. A ver, ¿fueron condenados? Sí, se condenó a alguien por ese bombardeo. La ciudad ya había sido destruida. Acá vamos, después lo voy a mencionar algo en relación al derecho penal ambiental y a una concepción que tengo en relación. Ucrania en 2022-2023. Una tercera parte de las áreas protegidas han sido bombardeadas o incendiadas por el ejército ruso. Unos 3 millones de hectáreas de bosque han sufrido el impacto de los combates. Millones de toneladas de dióxido de carbono se emitieron a la atmósfera. Ahora, la pregunta es, ¿nos preocupamos por, y suele suceder que nos pregunten, reciclás de origen, separás de origen, te dedicas a esto, haces lo otro? Todas cuestiones muy chiquitas. Sin embargo, no escucho que se mencione, por ejemplo, no escucho a mis colegas ambientalistas hablar sobre estos temas. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono son infinitamente superiores por el resultado o el producto de una guerra que el esfuerzo pequeño que podemos hacer con determinados detalles. No digo que una cosa no sea importante, pero digo, pongamos el foco en las cuestiones importantes también. Calentamiento global, acabo de hablar de las emisiones de dióxido de carbono, hablamos recién también de la explosión de la represa en Jersón. Sigo, Yemen entre 2015 y 2023, 4,5 millones de desplazados internos, más de 2/3 de la población viviendo debajo del umbral de la pobreza. Vertidos de petróleo. Tenemos en el Mar Rojo un petrolero que está varado allí desde 1980. Ese petrolero dejó de tener desde 2015 el mantenimiento que tenía, está cargado de petróleo. Ese petróleo es un riesgo absoluto y potencial porque quedó ahí abandonado. O sea, no se está manteniendo el lugar, no se está manteniendo
ese buque. En 2003 la ONU estimó que 17.3 millones de personas en ese lugar necesitan ayuda humanitaria. Vamos ahora a volver sobre lo que adelanté hace un momento, la catástrofe nuclear de Chernóbil en 1986. ¿Por qué traje la catástrofe nuclear de Chernóbil y hablo de autoritarismos? Recordemos que 1986, pleno periodo de Guerra Fría, competencia entre Estados Unidos y, la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas de aquella época, en la que existía esa competencia por el desarrollo, el crecimiento, esa guerra que no era con bombas en aquel momento, pero sí con una necesidad desenfrenada, en aquel caso por la Unión Soviética, de desarrollarse nuclearmente, de producir la energía. Bueno, ¿qué hizo? Se construyó la fábrica, por decirlo de alguna forma, la planta de energía nuclear más importante de la región. Esa planta de energía nuclear estaba asignada a servicios militares. Se producía energía, necesitaban esa independencia, esa posibilidad de desarrollo energético. ¿De qué manera? De manera totalmente descontrolada, sin las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, sin cumplir las normativas técnicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dio la catástrofe nuclear más grave de la historia. Se lanzaron sustancias radiactivas hasta una altura de 1,5 kilómetros, que fueron arrastradas por los vientos, primero hacia el oeste, después hacia el norte, llegaron a Escandinavia, volvieron, fueron hacia Polonia, llegaron a Suiza, rebotaron en los Alpes. Hoy no existe lugar en el mundo que no haya quedado con residuos de esa radiación desde el año 86. Volvemos a lo ambiental. Se generó una zona de exclusión entre Ucrania y Bielorrusia, que tenían los territorios más afectados, tuvieron que generar esa zona de exclusión de 4.700 kilómetros cuadrados. Se contaminaron radiactivamente 2.300 ciudades aproximadamente. 5 millones de hectáreas fueron sacadas, retiradas del uso agrícola. Vamos ahora, que vimos ese ejemplo ambiental, a pasar a otra cuestión de la que normalmente no hablamos. Un detalle que suele escaparse. Los niños, las niñas, los adolescentes, que son los primeros que sufren estas consecuencias. ¿Por qué? Porque se tienen que desarrollar, como vemos en la foto, en esos ambientes absolutamente deteriorados. ¿Por qué? Por autoritarios que han llevado a eso. Esos chicos que pierden a sus padres, que pierden sus raigambres no constitucionales, sino culturales. Esos chicos alejados de sus espacios, alejados de sus culturas. Tengamos en cuenta que en estas situaciones, como sucede hoy, muchos de esos chicos son trasladados desde los lugares de guerra, en donde tal vez perdieron a sus padres, a los países invasores. O sea, se denomina y se les dice reculturizados. Ahora, cuando hablamos de cuestiones ambientales, perfectamente y sabemos que incluimos el patrimonio cultural. Bueno, ese es un tema de los que tenemos que hablar y en los que tenemos que poner el foco, y por eso es que dentro de un momento vamos a llegar a las conclusiones. Acá traigo algo mucho más práctico, mucho más concreto y que conocemos. La destrucción del patrimonio cultural ha sido utilizado siempre como una táctica de guerra. Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, hemos pasado por la destrucción en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, de enclaves históricos que fueron en Europa. Ahora, nos encontramos hoy, en 2023, a una semana del bombardeo de catedrales ortodoxas en Odessa y Jersón. O sea, se sigue repitiendo. Debemos los ambientalistas, debemos los constitucionalistas fundamentalmente tener esto en cuenta para poder trabajar en la protección del ambiente desde todos sus ámbitos. O sea, no solo quedarnos quizás en los derechos aislados, sino en entender que necesitamos fortalecer las democracias. Con un fortalecimiento democrático vamos a poder conseguir esa protección ambiental de la que estamos hablando. Voy a volver, ahora les pido que volvamos sobre nuestro punto de partida. ¿Se acuerdan que yo leí esto? Que decía, el ser humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y como consecuencia tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. ¿Seguimos estando de acuerdo con esto? Permítanme decir que yo no lo estoy tanto, que me genera dudas una frase como esta. Me parece demasiado antropocéntrica para lo que hoy en día necesitamos. Creo que está bien ese camino de la generación, la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. Está muy bien el camino. Creo que es insuficiente y creo que a veces es hasta excesivo. Creo que más que necesitar
constitucionalizar derechos propiamente de la naturaleza, lo cual está muy bien y en determinados países, Bolivia, por ejemplo, se le da ese espacio. Creo que no es la respuesta para las cuestiones ambientales. Creo que consagrar o no un derecho de determinada manera no nos va a dar la solución, sino que para poder hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es fortalecer nuestros estados democráticos, fortalecer las instituciones republicanas, fortalecer esos espacios para que desde ahí se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos que hoy sí tenemos constitucionalizados, ya sea desde el derecho de la naturaleza o desde el derecho humano a un ambiente sano, desde los dos lugares. Creo que ninguno de los dos se puede sostener dentro de los autoritarismos, de los estados totalitarios, dentro de lo que hemos llamado el autoritarismo ambiental. Creo que es insuficiente la constitucionalización de los derechos de la naturaleza para garantizar el ambiente sano que necesitamos. Creo también que es insuficiente el derecho penal ambiental. Creo que el derecho penal ambiental, sin perjuicio de que mi primer libro se titula Derecho Penal Ambiental, creo que llega tarde. Si analizamos los indicadores relativos a cualquier cuestión penal, vemos que aumentar las penas no ha hecho reducir los delitos. La realidad es que si no fortalecemos las instituciones democráticas y republicanas, si el Estado no cumple el rol que debe cumplir, los delitos ambientales van a seguir estando. Si el Estado no mira para otro lado o es cómplice de esos delitos, los delitos ambientales se van a seguir dando. Volvemos entonces sobre lo que necesitamos es fortalecer las instituciones democráticas. Necesitamos políticas públicas integrales en defensa de esas instituciones democráticas y necesitamos fundamentalmente a la educación como herramienta excepcional, como herramienta perfecta para ir generando esta conciencia, estos valores democráticos y republicanos que necesitamos para proteger no solo los derechos ambientales, sino todos los derechos. Creo que en tiempo me excedí un poquitito, espero que la idea haya conseguido plasmarla. Ha sido para mí un gusto. Lo que estamos viendo acá en esta última foto es una de esas catedrales bombardeadas a las que hacía referencia. Y esto es derecho ambiental, estos son derechos de la naturaleza, esto es patrimonio cultural. Debemos afianzar nuestros valores, los valores democráticos, transmitirlos y de esa manera no tengo dudas de que más allá de una constitucionalización o no, de un aumento en las penas, en los códigos penales, vamos a poder fortalecer mucho más nuestras democracias, nuestros derechos y puntualmente el derecho a un ambiente sano. Muchísimas gracias. Excelente exposición, el magíster Alejandro Crea, pues desde la Argentina nos ha compartido una temática tan apasionante, como usted bien lo decía, analizar el autoritarismo ambiental, pues destaca una de las principales necesidades a nivel Latinoamérica y mundial de salvaguardar la democracia y así pues asegurar la sostenibilidad global pues en el mundo. Y esta temática sin duda alguna pues como usted lo ha enfocado nos ha permitido conocer y ampliar nuestros conocimientos. Pues agradecidos con usted a nombre del señor presidente, a nombre de la sala plena de esta institución, reciba todas las congratulaciones, pero sobre todo el agradecimiento por habernos hecho compañía en este espacio académico. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecido yo con ustedes, agradecido por la invitación, agradecido con el doctor Paul Franco Zamora, por supuesto, y agradecido con los amigos y quienes no conozco que hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias. Estos son espacios que fortalecen las democracias y es bueno poder aprovecharlos. Muchísimas gracias.